Bienvenidos al capítulo 8 de la temporada 2 de Ñe Nomás Podcast Surgió a Hablar de Eso. Hoy nos acompaña Jesús Barrios, una persona invidente que fue mejor alumno de su colegio con experiencia de intercambio y movilidad de grado en Alemania y también recién graduado de la universidad. Esperamos que lo disfruten. La vida me va a matar, no aguanto la soledad, pero contigo yo ya no quiero estar. Feliz Día de los Inocentes, gente. De hecho que hoy no hay Feliz podcast día. y te trajimos a un prostíbulo. Con Con ese grado todo y lo que dije. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos de nuevo acá en un episodio de Ñe Nomás Podcast, trayéndole lo mejor de lo mejor, como siempre, ya a estas horas de la noche que no sé, creo que son las 9, ya no sé, estamos muy emocionados, de hecho, de traerle a este invitado especial de hoy, tanto que a las 9 de la noche tuvimos que venir para grabar, pero nos encanta tener que hacer esto para ustedes, entregarles el mejor contenido posible, con las mejores experiencias y las mejores anécdotas de la mano de Ñe Nomás Podcast, gracias al apoyo de ustedes y de toda la gente que sigue bancando el proyecto, ¿verdad, Tío? Muchas gracias también a Franco Pizza, como siempre, por bancar el local y a Concepción al Día por bancar la producción. Ajá. El día de hoy tenemos a un invitado muy genial que yo ya le conozco, es amigo mío, le vamos a estar conociendo. Su nombre es Jesús Barrios. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Primero que nada, mis más sinceras felicitaciones a ustedes por el podcast. La verdad que un material, como se dice, de la gran 7. Ajá. Muy buena iniciativa y la verdad que dar visibilidad a todas las personas de Concepción en general me parece bastante interesante, y con este medio digital que, como se sabe, a nivel global se consume como masa, y la verdad que muchísimas felicidades por atreverse. Muchísimas gracias a vos, Jesús, también por querer acceder, por participar en esta ocasión como el invitado número 18. Por ahí. Yo no me acuerdo más porque tenemos demasiado. Pero me encanta el hecho de que tengamos demasiados, de que sea tanto que yo ni no me acuerdo de cuántos son, pero nada, genial. Vamos a empezar nomás ya de una. Entonces, Jesús Barrios, ¿cómo empezó toda tu historia de vida? ¿Cómo empezó tu historia? Ok, bueno, yo nací en diciembre de 2001, y unos 3 meses después me detectaron retinoblastoma bilateral, que se llama es prácticamente un cáncer en ambos ojos. Y para ir resumiendo un poco, digamos, se combatió al cáncer de todas las maneras posibles en esa época, ¿no? Con quimioterapia, radioterapia, braquioterapia y volaterapia y todo. O sea, con todo se le metió ahí al cáncer. Y bueno, entonces después a los 3 años me tuvieron que extirpar el ojo izquierdo. Ahí ya no había caso porque el cáncer ya estaba bastante avanzado. Y bueno, después a los 7 años perdí el ojo derecho. Entonces a los 7 años me quedé completamente ciego. Antes podía ver, si bien usaba anteojos y eso, la verdad que podía ver el primer grado y parte del segundo grado pude cursar, digamos, como una persona, digamos, entre comillas, normal o sin ningún tipo de discapacidad. Y bueno, ahí empezó más o menos el viaje y lo que es el desafío de enfrentar una vida en la oscuridad y en las penumbras. Sí, no entiendo. Y para empezar, ¿cómo fue pasar de ese proceso de poder ver? Porque vos podías ver un poco, ¿verdad? Sí. O sea, ¿recordás algo? De lo Sí, que- sí, me acuerdo de los colores, me acuerdo de muchas cosas que podía ver, los paisajes y etcétera, etcétera, ¿no? Lo que veo un niño de 7 años, tampoco un niño de 7 años, digamos que todavía no ve todo lo que va a ver un adulto más grande. O sea, todo lo que viajé y todo eso ya no pude ver. Y con el tema del colegio en ese proceso de transición, ¿cómo pudiste adaptarte vos a eso? El tema del colegio fue bastante interesante. Cuando yo me quedé ciego ya a los 7 años, terminé el segundo grado, y el colegio, la escuela donde estaba en ese momento, prefiero no decir el nombre, digamos que aconsejaron a mis padres, porque era ciego, digamos, un cambio de ambiente. Y entonces fue donde me mudé a otro colegio, que fue donde terminé hasta el tercero de la media. La verdad que yo no le guardo rencor, ni mucho menos a ninguno de esos profesores que hayan recomendado ese cambio de ambiente en ese momento, porque sinceramente una persona se puede sentir con poca capacidad para enseñar a una persona con este tipo de características. Y también puede ser, no sé, que
tenga miedo, falta de voluntad o simplemente ignorancia. Así que la verdad que no le guardo ningún tipo de rencor. Obviamente no estaba bien, pero en ese momento todavía no existía lo que es la ley hoy en día en Paraguay, que todo chico con discapacidad debe ser aceptado en cualquier tipo de colegio. Obviamente podemos también hacer varios tipos de debates al respecto, pero en ese momento era así, se podía rechazar y en mi caso se me rechazó en ese colegio. En el momento de ya haberte cambiado de colegio, ¿cómo fue la dificultad avanzando los años? Porque, spoiler, que yo ya sé que terminaste muy bien el colegio, según me contaron, fuiste mejor egresado en tu promoción. ¿Y cómo fue el proceso de adaptarse a ese entorno? Sí, bueno, los primeros 6 meses, digamos que después de quedarme ciego exactamente 6 meses, los 6 meses inmediatos, digamos, después de la operación, yo tengo muy pocos recuerdos. Tengo como, digamos, algunos flashbacks nomás de esa época. A mí me dijeron también que eso puede ser porque fue, de alguna otra forma, fue un evento traumático que mi cerebro decidió simplemente borrar de la cabeza. Entonces eso, la verdad que puedo hablar muy poco. Lo que sí sé es que bajé bastante de peso en ese tiempo porque, no sé, no quería comer, etcétera. Pero así de momentos concretos, la verdad que no me acuerdo mucho. Em, y después de eso, lo que me acuerdo es que me perseguía una luz en el ojo. Es como que si fuera que mi ojo quería ver todavía, el ojo que no estaba. Y esa luz, digamos que era solamente mi imaginación, era como que me reventaba el cerebro. Era una sensación muy rara. Y otra cosa muy simpática era que en esa época yo todo lo que tocaba me imaginaba y le daba un color, le daba una forma, digamos que un color sobre todo, y era como si fuera que todo lo que tocaba yo estaba viendo en ese momento, me imaginaba automáticamente. Ahora mismo cuando yo toco algo ya no necesariamente le asigno un color automáticamente. Si quiero sí, pero le asigno el que quiero. Cuando eso era algo un poco más automático porque el cerebro, digamos, todavía no estaba acostumbrado a no ver. Ajá, entiendo. Y en la época de tu adolescencia, ¿cómo fue la vivencia que tuviste? Hija, bueno, la adolescencia la verdad que fue muy buena en muchos sentidos y en otros sentidos fue bastante dura porque digamos que en la adolescencia fue donde, digamos que hasta los 10, 12 años todos los niños son casi todos iguales. Y en mi caso yo no podía ver, pero aparte de eso yo podía hacer muchas cosas que los niños de esa edad hacen. Y acá en Concepción yo creo que va a ser bastante hipócrita mentir. Muchos aprenden a manejar la moto a los 12, a los 13. Sí, sí. Y entonces más o menos a mí me dio por querer empezar a manejar moto y toda esa cosa. Y la verdad que ver que algunos se iban por la calle y todo y yo no podía, la verdad que fue un poco frustrante. Pero aparte de eso fue una adolescencia la verdad que muy buena. Podía hacer otro tipo de actividades también y me refugié un poco también mucho en el colegio. Siempre me gusta decir que cuando yo veía era un tipo, un nene, un niño bastante poco aplicado, no quería saber nada del colegio. Si bien yo ya era ciego de un ojo, a mí nunca me hicieron bullying, sino más o menos era yo el que hacía el bullying. Entonces, obviamente de eso yo no estoy orgulloso porque el bullying es malo, Sí. pero para decirte nomás que tenía una templancia muy fuerte y un carácter también bastante fuerte. Y después como me quedé ciego, más o menos que me amancé un poco, que digamos ya ese carácter maduré mucho más también, mucho más rápido. Eso digamos que son, no vamos a mentir, o sea, ser ciego no es algo bueno, no le deseo a nadie. Pero si hay algo positivo que yo creo que me dio eso, es madurar mucho más rápido. Y valoré mucho más el esfuerzo en el colegio y le metí más garra. O sea, por el hecho de que como te trataba la gente y todo eso, vos decidiste mantener un carácter un poco más fuerte, estás diciendo. Sí, no solamente cómo me trataba la gente. A mí la verdad que casi nunca me importaba lo que la gente decía por mí, pero lo que sí me importaba y me gustaba mucho era demostrarle a la gente que yo podía hacer X o Y. Entonces yo me ponía meta y entonces, bueno, a lo mejor la gente decía, bueno, una persona ciega no puede tener todos 5. Entonces mi meta era, bueno, esta vez ya tener todos 5 y te iba a mostrar y te iba a tirar mi libreta por la cara, ¿verdad? Era como algo que te decía así o te decían,
yo qué sé, vos no podés jugar al fútbol, bueno, me metí al fútbol de ciegos, por ejemplo. No es que la gente me decía eso, sino que yo sentía que mucha gente no confiaba en mis capacidades y entonces de esa manera trataba de... Por los prejuicios que... Sí, exactamente, sí. O sea, tomaste los prejuicios básicamente como una motivación para poder expandirte en todas las áreas, Sí, como desafío. como un trampolín, sobre todo para demostrar a la gente y demostrarme a mí mismo también que yo sí puedo, ¿no? Que una persona ciega sí puede, no solamente yo. Y respecto al trato que tenían tus compañeros en la etapa de la adolescencia, primer año y todo eso, ¿cómo era? La verdad que espectacular, no me puedo quejar de absolutamente nadie. Obviamente solía haber algún tipo de discusiones y de todo, algún tipo de peleas, etcétera, pero nada relacionado con mi discapacidad. O sea, eran problemas propios de la edad. Ajá. De la etapa. Sí. De la etapa de adolescente que todos tenemos. Justamente era que ya viendo el anterior episodio mencionaba luego que es como algún tipo de inclusión que todos tengan sus haters. Sí, es como... Sí. No importa quién sea, sí o sí va a haber alguien que te odia porque si no... Yo la verdad que nunca me sentí, nunca sentí tener hater, por eso no sé lo que se siente, digamos, ser odiado, que digamos, más allá de algún odio muy superficial, pero hasta ahora nunca me quise hacer la vida imposible, por ejemplo. Y también yo creo que lo más importante es respetar, y si uno respeta, yo creo que también recibe respeto del otro. En el momento en el que vos, porque vos tenés muchísimos logros y que todo lo que me dijo Tiago cuando le pregunté, ¿y qué me de hacer? Por poco me caigo de culo delante y después me voy a levantar. Cuando terminaste el colegio, ¿cómo fue ese proceso de decidir a qué te ibas a dedicar ahora? Y es muy simpático esto porque la otra vez vi una entrevista que me hacían con 14 años y me preguntan, ¿qué vos querés ser cuando seas grande? Y yo le digo, estoy pensando entre ser psicólogo o abogado, decía. Y ahora yo digo, ¿qué carajo estaba pensando? Ese es mi taller de 12 años, ¿verdad? Y la verdad que yo, es un tema que podemos tocar un poco más tarde también. El tema de decidir qué yo quería estudiar me tocó en Alemania. Y entonces yo allá en Alemania intenté postularme para una universidad. En ese momento quería estudiar ciencias políticas. Y quería estudiar algo relacionado con las ciencias sociales. Y me empecé a postular todo y recibí el rechazo de las universidades donde me postulé porque en nuestras calificaciones, por más que yo tuve todo 5, no es equivalente el bachillerato de Paraguay con el bachillerato de Alemania. Entonces no pude entrar. Y después yo empecé a ver acá en Paraguay algún tipo de universidad donde podía encontrar algo parecido, que tenga una conexión con Alemania y que pueda estudiar acá. Y encontré la Universidad Paraguayo-Alemana y entonces empecé a ver las carreras que había ahí. En esa época había solamente 4 carreras y dije, bueno, voy a mirar qué es lo que más le parece a ciencia política. Y me decidí por ciencias empresariales porque tiene algo de economía, no mucho, pero tiene algo de economía. Y digamos que esa economía se puede llevar un poco a las ciencias sociales, pero después de haber terminado la carrera, puedo decir que fue una de las mejores carreras que me pude haber decidido. Y ahora cada vez que miro más las ciencias políticas me sigue interesando, pero digo, qué suerte que no me metí en eso, porque la verdad que a mí los números me parecen muy importantes. Entonces por eso estoy bastante feliz de haber decidido por eso. Entiendo, en toda esa etapa de haber concursado para poder entrar a la universidad, por ejemplo, mencionaste que vos decidiste, estabas en tu etapa de decisión cuando estabas en Alemania. ¿Vos te fuiste de intercambio allá o por algún otro tipo de viaje? Sí, inmediatamente después de terminar, bueno, un poco... Yo rendí los exámenes del tercer año en agosto, ya adelanté todos mis exámenes para poder ir a Alemania en agosto, porque quería ir de intercambio a Alemania. Pero digamos, para volver un poco atrás, porque yo conocí a una amiga que vino de intercambio y ella me empezó a hablar todo el tema de que se podía ir de intercambio y todo. Y yo no sabía si algún ciego alguna vez ya hizo este tipo de cosas. Y mi papá siempre me decía, Jesús, vos no tenés que pensar si alguien ya hizo, vos tenés que probar. Y si te cae, te cae. Y si no te cae, no te cae, ¿verdad? Y
Y cuando eso yo me voy, le digo, me acuerdo bien una noche, estábamos cenando, le digo a papá, papá, me quiero ir de intercambio. En ese momento ni yo estaba seguro si me quería ir, porque para una persona que ve, lo ya es un tema muy complicado. Y entonces papá me dice, bueno, y termina la conversación. Una semana después, papá me toca la puerta de mi pieza y me dice, Jesús, encontré esta organización, dentro de una semana tenés un examen donde tenés que rendir, y si pasaste vas. Y yo ahí, pero papá, mira, no, vamos a bajar 2 cambios, ¿verdad? Yo te dije, una idea nomás, y luego me dice, pero ya te conseguí y probaba, y yo, de acuerdo, papá, espera, no, entre una semana rendí, me dijo, después me fui, y ahí ya fue muy rápido, pues me fui a rendir en noviembre, pasé el examen muy bien, y ya en febrero recibo la notificación de que me aceptaban para irme a Alemania, y ya ahí me quedé como, hija de puta. Y yo en diciembre ya empezaba a estudiar así un poco de alemán para ver, intentar aprender el idioma y eso, porque yo me voy a Alemania y no sé un pito de alemán. Ajá. Y después me quiero comunicar y por señas no puedo, ¿verdad? O sea, le tengo que tocar la cara, la mano, todo para pillar su gesto, ¿verdad? No va a calar. Podía hablar inglés porque mi inglés era muy bueno en esa época ya. Y decía, pues yo quiero aprender alemán, ¿verdad? Y entonces mi meta fue aprender alemán y aparte otra vez tener, digamos, las ganas de terminar el tercer año en agosto, o sea, mucho antes, y estudiar alemán. Y yo estudiaba todos los días aproximadamente 5 horas de alemán solo en internet por Duolingo y eso, y YouTube y todo eso. Ajá. Y aparte otra vez estudiaba física, química, todo lo que estudia uno de tercer año para adelantar todo. Después rendí en todo en agosto y me fui. Y yo me fui así con toda la ilusión del mundo, pero también con mucho miedo porque no sabes lo que te espera también. Y salió redonda. Ajá. Es muy simpático como digo, jaja, papá, ¿te imaginas? Me ves en Alemania. ¿Imaginar? ¿Qué yo? Ya mismo me digo. Al toque. Al toque. O Sí, sea, no, yo la verdad que me asusté mucho cuando me dijo, acá tenés tu examen. Yo, pero todavía no estoy seguro. Y después decidí, pero rendí nomás. Y yo, Ajá. ¿Pero Y el el- examen era de inglés o de qué era el el examen era un test psicológico, era un test de historia de Paraguay, era otro test... Ah, y era una entrevista también, Ajá. sí. Era una entrevista en En español, sí. Ajá. Te preguntaban si sabía inglés y vos le decías que sí, Sí. y te creían. Y te preguntaban, por ejemplo, ¿sabes hablar guaraní? Y si le decía que no, te hablaban en guaraní. Si le decía que sí, te hablaban en guaraní. Ajá. Ahí sí tenía que bancarte. Ah, Pero yo sin problema. o sea que vos me estás diciendo que sabes hablar español, guaraní, inglés y alemán. Alemán y portugués un poco también. Portugués. ¿Cuánto? Espera otra vez. Voy a contar. Uno, Español. español, inglés, guaraní, alemán, portugués. 5 idiomas. 5 idiomas, sí. Y estuve un tiempo estudiando un poco de francés e italiano también, pero la verdad que italiano es fácil, pero francés es un quilombo. Bueno, Tranquilo. ojalá que no aprendas para no humillarnos más. Ya nos estamos sintiendo ya mal por nosotros. Yo hablo 2 idiomas y uno hablo re mal y otro con groserías. No, nosotros nos parece re impresionante todo, realmente. Desde cómo nació una idea de jaja y después de repente nomás te fuiste. No, y en el momento en el que te aceptaron, ¿qué pensaste? ¿Qué fue lo primero que se te vino en la cabeza? Yo no sé, o sea, estaba muy, muy feliz. Yo como veía antes, hay cosas, yo tengo una cosa que se llama sinestesia, o sea que Ajá. escuchas colores. Bueno, vamos a hacer una Y- pausa porque ya llegó la pizza, un flan. Un ratito, Ok. Ahora continuamos. sí. Es como escuchas colores y eso, o tocas colores, o lees colores, es una locura. Y lo que sí que yo la felicidad relaciono mucho con el color amarillo. Entonces yo de repente así me imagino y toda mi cabeza era amarillo nomás. Todo era así felicidad, no pensaba en nada, pero a la vez pensaba en todo. Y yo ahí, hija de puta, no me podía creer que... No sé, como cuando todos vimos el gol de Enciso contra Colombia, por ejemplo, Claro así, que sí. hija de puta, ¿verdad? Volví a mirar el correo, volví a leer, decía, no me puedo creer, este correo auténtico, es algo, la verdad que indescriptible, uno de los momentos más felices de mi vida, la verdad. Ajá, cuando te aceptaron. Sí. ¿Cómo fue tu intercambio en pocas palabras? Lamentablemente quisiera abarcar todo tu intercambio, Sí, pero, todas las anécdotas que Sí. solo tenés de pero allá, ¿cómo ¿verdad? describís así en un pequeño resumen? Intenso y espectacular. Aprendí muchísimas cosas.
Y a mí me tocó también pasar pandemia allá, o sea, 2020, o sea, sí. 19-20, pero yo me quedé allá. Porque mis encargados allá me dijeron, Jesús, si volvés allá en Paraguay, es más probable que te contagies en el avión. Y me dijeron, ¿y si vas a entrar en terapia intensiva? Acá hay más camas, me dijeron. Y bueno, le dije... Y la mentira. No, mentira, cierto. No, lo que quería preguntarte antes de eso. Aquí, me olvidé la pregunta. Quería preguntarte. No, algo sobre ese intercambio era. Que cuando vos te fuiste para irte de intercambio ya era para estudiar ya la carrera. No, cuando yo me fui a intercambio era para irme a terminé mi colegio acá y me fui a otro colegio allá. Sí. Era como irte a una escuela y eso sí, nosotros tuvimos clase creo que hasta enero, febrero por ahí y después ya era todo pandemia, era todo virtual Sí. y yo casi no entraba en las clases virtuales cuando hacía porque ya es que era yo no tenía ninguna obligación en hacer eso, no tenía ninguna nota que cumplir Ajá. y te enviaba así leía a veces, pero no era que me metía otra vez en las clases y Pero no te complicó, o sea, las clases eran en alemán, ¿verdad? sí, todo era alemán, sí. ¿Y con tu alemán primario que llevaste de Paraguay, era una buena base o crees que, no sé, cómo fue? Yo llegué con una muy buena base alemana ya, o sea, con un inicio de B1, que es un nivel ya bastante decente, pero era un B1 así muy... No era un B1 así... Un poco arrastrado. Lo que quiero decir, no era un B1 formal Ah, o académico, que digamos, era el B1 así cotidiano nomás. Sí, entiendo. Y entonces, para la escuela y para las clases eso me costaba. Yo me iba a las 7 de la mañana o las 7:30 a las clases, volvía a las 2, las 3 de la tarde y me dormía de las 3 hasta las 8 o hasta las 7. Cenábamos todas las 9 y ya me iba a dormir otra vez. Ajá. Porque era muy, muy intenso escuchar todo el día alemán. ajá. Y eso fue por casi 2 meses. Y yo, no, 2 meses es mucho, un mes por ahí fue así. Ajá. Y yo en todo ese mes solamente me comunicaba con mi familia y con mis padres prácticamente por chat. Porque yo quería tener lo menos posible de español, máximo alemán para exprimir todo el idioma en mi cabeza. Y después recién cuando ya me sentía más seguro con el alemán, quería volver a hablar español, sí. Y con el cambio de con el cambio de clima y de horario no te costó nada adaptarte allá. Es que fueron demasiados cambios, o sea, el cambio de clima y cambio de horario es, digamos, una cosa muy Pequeña. pequeña, han cambiado todo eso. El horario, la verdad que a mí siempre me afecta más volver a Alemania. Cuando vengo acá me afecta mucho el cambio de horario, porque si yo me voy allá a Alemania, normalmente se llega entre las 2 de la tarde de allá, las 2, las 3, y medio de las 2 a las 3 para que sea las 10 de la noche no es mucho, y después ya dormís. Y acá en Paraguay normalmente sueles llegar a las 5 o las 6 de la mañana, que allá las 6 de la mañana ya suele ser las 12 del día. Y entonces tenés que bancarte 6 horas más otra vez de todo el día y venir acá cuesta más. Al menos te cansa más a nivel de sueño. Entiendo. Y vos terminaste tu intercambio, llegaste acá, ¿y cómo fue para volver a Alemania? ¿Cómo fue el proceso para ello? Ah, sí, yo estaba en la Universidad Paraguaya Alemana Sí. y nosotros tenemos en la universidad, o tuvimos, bueno, todos los que están ahora hasta ahora tienen ese proceso que son 2 años y 2 años y medio de preparación de alemán, de clases, algunas clases en alemán, otras en inglés, otras en español, por eso es bastante intenso, porque a veces tenemos examen en español, a veces en alemán y a veces en inglés. Y tenés que dominar el idioma suficiente para estar en un curso allá. Y entonces después de los 2 años y medio nos vamos allá por 1 año y por eso fue que volví a Alemania por ese proceso. Y después después volvés, tenés que hacer un módulo más y cuando terminas ese módulo puedes decidir si querés hacer tu tesis con una universidad en Alemania o con la universidad de acá. Y podés obviamente hacer tu tesis en español, alemán o inglés. Y en mi caso yo me decidí por hacer mi tesis con la universidad alemana y terminé la tesis en alemán. Hija de mil. Me siento humillado en tantos Tantos niveles, idiomas. Dios mío, qué humilde nuestro podcast, compañero. Trajimos al mejor invitado para el podcast. No, es muy impresionante todo. Estamos lo muy que- orgullosos ya de antemano, queremos decir públicamente que estamos Sí. orgullosos del trayecto que tenés. de No, todo no, lo que ya gracias. lograste. ¿Cuántos años tenés? 23.
Me humilló 10.000 veces más, realmente. Vamos a dejar de preguntarle porque Sí, si no va a continuar porque si no humillándonos. voy a llorar. No. Y con el tema de, o sea, volviendo otra vez al tema de tus vivencias con el tema de tu discapacidad, Sí. cuando vos llegaste a la edad adulta, ¿esas clases de cosas seguían presentes? Los problemas Los problemas Eh, de convivencia o cosas relacionados a la como esas. inclusión. Convivencia no tanto, porque la verdad que yo siempre fui muy sociable. O sea, me acuerdo bien en una fiesta en Alemania, estábamos así, en Alemania hay así fiesta que suele hacer tipo en el bosque por ahí. Y así tipo, hay solamente una fogata ahí y eso es la única cosa que hay de luz, no tenés nada más de luz. Sí. Yo estaba caminando así, y después me saluda así un tipo, después, ¿cómo andamos? Y yo ni le conocía al tipo, ¿verdad? Sí. Después me dice, no sé, vamos pues allá, no sé qué puta. Y le dije, sí, pues esa zona yo no conozco, acá lo que conozco bien. Sí, pero ¿por qué? Me dijo, allá está, me dije yo. Pues yo no veo, ahí. Vos me estás jodiendo, me dijo el tipo ahí. Y yo, no, bro, le dije, yo el tipo no le conocía, o sea, era... Y bueno, ese tipo de cosas, la verdad que en convivencia cero problema. Claro. Problema más en inclusión, o sea, cómo están las calles, las veredas, todo. Yo cuando me fui a Alemania me impresioné muchísimo cómo está preparado el país. Yo ahí me muevo solo, yo puedo agarrar un tren, irme a una ciudad, mejor obviamente si yo conozco la ciudad, pero puede ser de una ciudad que no conozca tan bien. Y yo te digo, bueno, vamos a encontrar ahí, te pido tu ubicación, me pasas y con Google Maps yo me voy a tu casa. ¿En serio? Sí, esa cosa se puede hacer. Obviamente, a mí todavía me cuesta más porque obviamente yo todo eso tenía que haber aprendido ya siendo mucho más chico. Entonces ahora para mí es un proceso de aprender todo eso, pero ya estoy bastante avanzando en este aspecto. Cómo moverse allá, ¿verdad? La calle está totalmente preparada, los semáforos. Y lo más curioso es que los alemanes dicen, los CEOs de Alemania dicen, nosotros estamos a años luz de una inclusión realmente buena. Y yo ahí digo, ¿y Paraguay dónde está, verdad? Mejor no digo nada de eso. Yo la verdad que acá en Paraguay me siento, no te voy a mentir, me siento muy inseguro para caminar. Yo sé que colegas ciegos y de otro tipo de discapacidades salen afuera y se animan a ir a la calle. Pues ya acá en Concepción, por ejemplo, tengo miedo de la vaca, del caballo. Sí, de la- Y a veces, no solamente eso, a veces pisas, por ejemplo, cagada y ya, si te dan una entrevista de trabajo, no puedes llegar así, ¿verdad? Y entonces, de ese tipo de cosas yo tengo así como un poco más de respeto y obviamente la inseguridad que te pueden asaltar y eso. Eso, digamos que allá no hay y por esa seguridad que me da el país de allá es que me siento en Alemania mucho más Más seguro. Obviamente hay problemas también allá, no es el país más inclusivo del mundo. De hecho, una vez me tocó llegar en esos semáforos que se llaman semáforos inclusivos, que hace un poco ruido. Vos ese semáforo tocas, a ver si puedo mostrar acá en la mesa, no sé si se va a ver en la cámara. Sí, sí. Pero vos, por ejemplo, puedes tener así una calle que viene acá Ajá. y otra calle que viene acá. Sí. Y a veces hay otra calle otra vez que viene así. Es como una calle estrella. cruzada en- Sí. Ajá. Y los semáforos te apuntan hacia dónde tenés que cruzar para agarrar la esquina. Ajá. Y yo una vez me fui en un semáforo, toqué así y fui directo ahí donde todos los autos se chocan. Hija de puta. Porque, o sea, no me fui porque una señora que estaba ahí cerca vio que me iba a ir mal y me avisó, ¿verdad? Pero imagínate, porque el semáforo estaba mal hecho, estaba mal colocado y totalmente me llevaba ahí en el medio de la calle ¿Dónde se cruzaba todo? Sí, era una calle así muy concurrida. Y ya digo, hija de puta, bueno, Alemania bien, pero Pero tiene sus cosas también. no es perfecto. ¿Quién diseñó esta mierda? Sí, No. Pero preferís mil veces estar allá en cuanto al tema de lo seguro que te sentís. y para movilidad, sí, para movilidad, la verdad que sí. Respecto también a la cultura, en el tema de la inclusión, ¿hay una diferencia o tampoco hay mucha diferencia de años luz con Paraguay? ¿Cómo opinas de eso? La inclusión educativa, la verdad que es bastante interesante porque en Alemania hay muy pocos ciegos que realmente se van a la universidad y terminan la universidad. Yo no conozco, sí conozco unos cuantos, pero digamos que en porcentaje, bueno, no creo que Paraguay tampoco sea mucho más, pero yo creo que Alemania podría tener mucho más ciegos que se van a la universidad. Muchos es porque no se animan y otro porque ya están en una zona de confort y dicen, bueno, terminé el colegio, encuentro un trabajo más o menos bien y no estudio. Digamos que yo en eso veo acá en Latinoamérica que somos un poco más ambiciosos
Y otra cosa que yo conocí, que la verdad que a mí me impactó mucho, en Alemania hay una escuela que es solamente para ciegos, desde el preescolar, digamos, hasta el tercero de la media. Sí. Y aunque los ciegos allá pueden irse a una escuela, entre comillas, normal, muchos ciegos de allá no se quieren ir a esta escuela porque se sienten un poco abrumados. Se sienten justamente este sentimiento que yo tenía, que te decía, yo tengo que demostrarle a todo el mundo que yo puedo. Para ellos eso veían más como una presión que como una motivación. A mí eso me motivaba. Y a muchos ciegos ya eso, más que motivarle, le presiona más y por eso no rinden tan bien y se sienten mejor en un grupo solamente dentro de ciegos. Yo obviamente no tengo la misma opinión, pero obviamente somos humanos, cada uno es diferente y respeto totalmente si ellos dicen, no, yo me siento trabajando con ciegos mejor o sin integrarme mucho, pero porque ellos tienen una decisión propia, ¿no? Ellos pueden, porque hay las herramientas y se les da las herramientas para incluirse, pero a lo mejor ellos deciden no hacer eso. Obviamente sería interesante incentivarle y tratarle de quitar ese miedo a ellos, pero ellos digamos que tienen esa opción de decir, quiero estar en una escuela más inclusiva o sea, en una escuela inclusiva con personas que ven o una escuela donde solo hay ciegos. Ajá. O sea que vos estás diciendo que probablemente como vos hayan pocos que se hayan atrevido a enfrentar eso. Sí, hay pocos ciegos allá que se van a una escuela donde no hay ciegos. O sea, hay una sola en todo el país, hay una sola escuela que solamente es para ciegos y ahí están, digamos que casi todos los ciegos del país se van ahí. Y es como un internado, se pueden quedar a dormir y todo eso. Y yo creo que también es mucho parte de los padres, ¿verdad? Yo creo que si los padres le decían, como mi papá me dijo a mí, mi mamá también, probá, tanteando, y probá, y si te sale, y si te cae, te levantas otra vez, ¿qué vamos a hacer? ¿Vos crees que tus padres también fueron como un pilar en todo el tema de la mentalidad que vos ganaste? Definitivamente sí, absolutamente, completamente convencido. Yo creo que sin el apoyo de mis padres, no solamente económico, sino que también moral, no hubiese podido conseguir ni la mitad de lo que se consiguió hasta ahora. Otros miembros de mi familia que no voy a comentar, digamos que tenían más la idea esa de encerrarme, de cuidarme mucho más y todo eso. Yo a veces cuando era más chico, yo tantas veces me caí, me rompí que para mí ya era normal. Y me acuerdo una vez le llamó a papá y le dije, papá, vení un poco en casa un ratito, parece que me rompió la cabeza, le decía. Es la tercera vez. Entonces eso, digamos, obviamente no es bueno romperse la cabeza, ¿verdad? Pero si tenés que romperte la cabeza para aprender, rompete la cabeza para aprender. Frasón. Dios mío. Hija de mil Si frasón. es que yo no soy así cuando sea adulto, no quiero hacer nada dentro de 4 años. Sí, yo ya era adulto hace 2 años. Sí. Sí. Y para mí aprender es muy, muy importante. Yo la verdad que siempre quiero que todo el mundo tenga esas ganas de aprender. ¿Vos crees que entonces tu desarrollo viene de muchas fuentes? Por ejemplo, tu familia, tu persona, porque esa convicción creo que no importa si tenés los padres más motivadores del mundo, si no te nace, no te nace. Así que viene de ese enfoque también. ¿Y qué otra fuente de inspiración vos tuviste a lo largo de tu recorrido? Yo tuve muchos, digamos que ciegos ahí, como personas ciegas que lograron conseguir mucho en su vida, de amigos que iba conociendo. Y como que siempre una persona que era más grande que vos, digamos que le admirás, porque ves que más o menos como se bancaron, incluso a veces algunos tenían menos oportunidades que yo y lograron igual llegar muy lejos. La verdad que yo en muchas personas ciegas, amigos conocidos que tenían más edad que yo, como dije, me motivaba mucho. Y el hecho de aprender, de querer aprender siempre y yo creo que no hay que tener tanto miedo a fracasar. Dios mío, realmente Me como, parece. no sé realmente. Quiero tocar otro tema que también me impresionó. De todas las cosas que ya me impresionó, es de que más me impresionó también, que sos campeón internacional, o sea, que competiste internacionalmente en ajedrez. ¿Cómo empezó eso, el tema de querer vos empezar en esa actividad? ¿Por qué hacemos énfasis también en eso? Porque yo te conocí por ahí, porque, paréntesis, él era mi profesor de ajedrez cuando era pequeño. No aprendí nada, pero es por mi culpa, no por él. Bueno, la verdad que
el ajedrez apareció un momento de mi vida bastante interesante porque yo tenía 13 años y cuando eso a mí me encantaba jugar fútbol. La verdad que jugaba mucho fútbol de salón para ciegos y eso. Y pasó en esa época, vamos a hablar demasiado, sí, vamos a detallar mucho, Sí. pero hubo un escándalo de corrupción en el fútbol de ciego en esa época y el fútbol de ciego por eso terminó. Sí. Y es como que ya no iba a haber fútbol de ciego en Paraguay y todo el sueño de un chico que quería ser futbolista terminó. Y después de un tiempo creo que cuando eso más o menos me regalaron mi primer smartphone y empecé a descargar algunas aplicaciones para jugar y empecé a encontrar uno de ajedrez y empecé a jugar porque yo a los 7 años ya sabía más o menos cómo se movían, pero a los 13 digamos que empecé a jugar más. Y me interesó mucho. Yo no sabía ni si los ciegos jugaban ajedrez, nada, no sabía. Y después mi papá empezó a experimentar con algunos tipos de tableros, me empezó a preparar para que yo pueda jugar. Y así surgió que empecé a jugar ajedrez y la verdad que en esa época me fue muy, muy bien. Pude jugar torneos internacionales en Estados Unidos, Brasil, Panamá, Argentina. Y la verdad que mi prime, como se dice, fue en Argentina, donde quedé cuarto de toda América. Y la verdad que me sentí súper feliz en esos torneos, porque fue muy, muy simpático, porque justamente no me acuerdo si era la ronda 3 o la ronda 4, perdí una partida, la verdad que bastante estúpida, contra el que a postre salió campeón de ese torneo. Y a la siguiente porque mi idea era ganar el torneo en esa época, yo dije, hija, ahora se me fueron todas las chances, me tocaba contra un tipo que jugué el año anterior a ese, que me había ganado, y entonces nosotros llamamos laboratorio. El ajedrez, cuando vos preparás la partida, más o menos ya sabes todo lo que tu rival te puede hacer. Y entonces me memoricé aproximadamente entre 40 a 45 jugadas, que no es que ni te garantiza que va a salir así la partida. Sí. Pero la verdad que la partida fue algo muy similar y llegué a una posición cómoda. Y al final pude rematar y gané la partida y digamos que ahí di la vuelta al torneo y no alcanzó para podio, pero ahí estuvimos muy, muy cerca. Está Sí. súper bien igual. Sí, legalmente. Yo no sé, estoy impresionado con todas las cosas que podemos contar acerca de logros y historias de superación. Y quisiera preguntarte también, ¿qué vos le dirías a tu versión del pasado, a tu yo pequeño? ¿Qué le dirías vos sabiendo ahora hasta dónde pudiste llegar? Y no solo a vos realmente, sino a todas las personas que capaz están pasando por una situación similar a vos con tu discapacidad o en otro ámbito, no sé, que no se sienten motivados para continuar en la vida, terminaron la escuela, no les va tan bien. ¿Qué vos le dirías a tu yo pequeño? Yo la verdad que le diría una frase de Isaac Newton que decía, lo que nosotros conocemos es solamente una gota de agua, pero lo que no conocemos o lo que nos falta por conocer es todo el océano. Así que a la gente quiero que quiera aprender, que tenga esas ganas y esa curiosidad, es muy importante, porque creo que el mayor enemigo de la humanidad es la ignorancia y la estupidez. Wow. Dios mío. Yo voy a salir de este podcast diciendo, ¿qué es lo que hago yo con mi vida? No, yo voy a hacer como él, voy a tomar como motivación y después voy a llorar. No, a nosotros nos parece súper impresionante esta historia que, no sé. Pero también quiero abarcar el tema de tu carrera, de la carrera que elegiste, porque Sí. es una carrera complicada. Que Para la gente que no sabe qué carrera elegiste entonces. ciencias empresariales. ¿Verdad? Sí, en ingeniería empresarial. Ajá. Sí. Es la verdad que similar a lo que sería ingeniería comercial y también a administración de empresas, Ajá. pero combina también lo que es la parte de producción y un poco de ingeniería industrial. Ajá. Pero yo estoy más enfocado en la parte de finanzas e inversiones, en eso fue lo que me especialicé, y en la parte de empresas en crisis, o sea, cuando la empresa está a punto de quebrar o incluso a veces cuando ya la empresa está en quiebra, cómo poder solucionar el problema de esa empresa y cómo salvar una empresa que se está yendo a pique, en pocas palabras. Ajá, pero, o sea, yo lo que no entendí fue muy bien la parte de, vos te fuiste a Alemania para estudiar la carrera allá en Alemania. ¿O acá? No, yo estudié acá los primeros 2 años y medio. Ajá. El siguiente año estudié en Alemania y después los
6 meses más, o 4 o 6 meses más estuve acá, pero haciendo mi tesis allá, o sea, hacía la tesis online, lo que llamamos. Tenía mi tutor allá, nos comunicábamos y hacía la tesis así. Sí. Ajá, entiendo. Y con todo lo que aprendiste con la carrera que llevas sobre finanzas, ¿qué crees que sería el problema principal de Paraguay comparado allá con otros países del primer mundo? Yo creo que no solamente el problema es en Paraguay, sino que prácticamente en todo el mundo, que falta mucho educación financiera. Em, Sabemos muy poco de lo importante que es ahorrar, lo importante que es planificar. Y famoso, a veces uno compra un activo, por ejemplo, compras una lavarropa, compras una heladera y decís, bueno, yo esta lavarropa, esta heladera ya tenés hasta que se descomponga. Y lo ideal sería hacer un análisis previo y decir, bueno, yo voy a comprar esta lavarropa, lo normal es que una lavarropa dure X años y para ese año yo tengo que tener un colchón financiero, o sea, tengo que tener un dinero ahorrado, preparado para comprar una lavarropa nueva y que no mi situación financiera me obligue, por ejemplo, a quitar un préstamo para, para comprar esa lavarropa que realmente a lo mejor ya se iba a descomponer luego, que yo no planifiqué antes. Sí. Y después con el préstamo obviamente tenés que pagar interés al banco otra parte y te sale mucho más caro que planificar bien. Eso es simplemente un ejemplo muy sencillo, pero creo que falta mucho de educación financiera. Pero desde el colegio yo lo que Sí. eso no se enseña. Sí, no, para mí a mí me parece casi una vergüenza que en el colegio no se hable de impuestos, que no se hable de cómo se hace una factura, cómo se hace un pagaré, cómo puedo hacer un plan de ahorro, cómo puedo ahorrar, qué tipo de cuentas existe en el banco, qué es un CDA, qué son los intereses compuestos, qué tipo de inversiones son de muy alto riesgo, qué no son de alto riesgo, qué es una criptomoneda, por ejemplo. Yo creo que eso es fundamental. No digo que todos tenemos que ser ingenieros empresariales ni asesor financiero, pero yo creo que cosas básicas debería ser bastante Como para interesante. que la gente pueda defenderse también. Sí, por supuesto. En Alemania, en Alemania hay eso, hay esa educación desde la escuela. No, no hay. Tampoco, Por eso decía que es justamente algo que debería ser en todo el mundo. en todo el mundo, porque no sé ahora mismo un país donde eso haya. La verdad que... Oh, Pero sí, y yo creo que también no solamente educación financiera, sino que también debe haber un tipo de educación de política, ¿no? Para que la gente sepa realmente a qué vota y a quién vota. No solamente a nivel, yo no digo adoctrinar a la gente y decirle no vos tenés que tener esta ideología ni la otra. Yo creo que hay que explicarle todas las ideologías que existen y ya que la persona decida libremente qué le gusta y qué no a nivel político también. Sí, como para que por lo menos tenga una idea para diferenciar los Sí. partidos y todo eso. Claro, porque a veces uno dice, no, yo le voto a ellos porque ahí está, no sé qué, el tío de mi primo, del abuelo, del sobrino del gobernador, ¿verdad? Sí, Entonces, sí. yo creo que hay que ser un poco más críticos también en ese aspecto. Creo que ese es uno de los problemas más grandes de educación en cuanto a Paraguay se refiere porque, no sé, con la mayoría de personas no puedes tener una conversación sobre política básica, que tipo ellos no puedan Sí. conversar sobre partidos políticos, sobre la diferencia de esto y aquello. Sí. Creo que falta muchísimo en eso. Muchísimo. Sí. Sí, falta mucho hablar un poco también un poco de economía básica, no digo economía muy avanzada, pero economía básica, que la gente sepa lo que es una inflación, que la gente sepa lo que puede suponer el cambio de intereses del Banco Central, cómo funciona más o menos ese tipo de cosas y qué es el dinero. Mucha gente ni siquiera te puede decir qué es el dinero, ¿no? ¿Por qué se usa dinero, ¿no? ¿Vos crees que, o sea, esas opiniones que vos tenés respecto a la necesidad de la educación financiera, de la necesidad de la educación respecto a la política, vos desarrollaste ya desde el colegio y ya empezaste a notar eso o cuando te fuiste de intercambio recién? No, yo eso más me di cuenta en la universidad. Todos estos problemas que yo estoy diciendo es más un problema, obviamente regional acá en toda Latinoamérica, pero también mundial. En Alemania creo que hay también educación política y eso en los colegios, pero igualmente yo creo que faltaría un poco más, sobre todo en Europa creo que es la parte financiera lo que más falta, más que política. Pero en Latinoamérica creo que falta una educación política y financiera también. Pero yo entiendo también que es muy difícil hacer una educación política transparente. Imagínate que vos tengas un profesor que
tenga mucho pensamiento, que no digo que esté mal o que esté bien, pero por ejemplo, que tener un profesor que profesa el comunismo, por ejemplo. Y obviamente él va a dar más énfasis al comunismo que al capitalismo. Y tenés otro que es capitalismo. Entonces ahí ya tenés un sesgo muy grande. Y lo que debería hacer un profesor es enseñarte el comunismo como el comunismo es, como con factos, y el capitalismo como es con factos. Y la verdad que hacer eso es muy, muy complicado. Yo creo que sí o sí, de alguna manera u otra, pueden llegar a ser influenciados los alumnos. Yo creo que ahí está el reto más grande también. Entiendo. Y volviendo al tema de tu vida en general, porque vos sos una persona súper joven, tenés 23 recién con todo lo que ya viviste, te va a sorprender muchísimo. Pero ¿cuál es el siguiente paso que vas a querer continuar después de todo, ahora que ya te recibiste? Y bueno, ahora me recibí, soy oficialmente desempleado. Eres como una persona. Y bueno, la verdad que hay que ver por dónde va el futuro. A lo mejor voy a volver a Alemania. Y bueno, otra vez un desafío completamente. Yo admiro mucho a la gente que emigra y muchas veces la emigración, sobre todo a largo plazo, te plantean muchísimos desafíos. O sea, podemos hacer un capítulo entero hablando solamente de qué uno siente cuando emigra, qué tipo de problemas se le aparece, no solamente sociales, de estar en otro idioma, otra cultura, sino que a veces también psicológicos, lo que es extrañar, lo que es sentirse solo. La verdad que es muy, muy, muy interesante y bueno, la verdad que es un tema muy amplio. Ya que tocaste esa parte del tema, ¿te sentiste solo alguna vez cuando... A veces sí, pero digamos que muy, muy pocas veces. Pero sí hay veces donde cuando vos ya, sobre todo la segunda vez que me fui, me tocó vivir solo. Y ya ese es también otro tema totalmente, cómo un ciego cocina, por ejemplo, cómo un ciego lava su ropa, cómo un ciego limpia su casa, pues estaba viviendo solo en un apartamento, entonces todo eso tenía que hacer solo, tenía que tomar el tren solo, el bus solo, me iba al trabajo solo, planchar la ropa solo, que son cosas bastante estúpidas, ¿verdad? Pero que hay que hacer y se hace. ¿Vos crees? Bueno, mejor dicho, este podcast también va orientado a mucha gente joven que ya está también en la etapa con la posibilidad de tener un intercambio cultural y como no nos alcanza tiempo para hablar todos los aspectos de tu intercambio, ¿qué vos le dirías a esa persona que está lidiando ahora mismo con la decisión de me voy de intercambio, no me voy de intercambio, puede ser que sí, pero no tengo miedo? ¿Qué le dirías a esa persona? Sí, yo creo que obviamente irse a intercambio es una experiencia única, pero también uno tiene que tener cierta madurez para hacer eso. O sea, yo creo que debe ser una decisión por lo menos más o menos meditada. O sea, yo te decía, mi papá me dijo, anda a rendir y probar, ¿verdad? Yo me fui a rendir, después del examen obviamente empecé a pensar si realmente yo me imaginaba hacer eso de forma realista. Era una locura. Y yo siempre digo a veces parece que estoy loco. Y salió bien. Salió muy bien. Pero yo también era consciente de que eso no siempre en el 100% de los casos sale bien. Entonces uno tiene que estar mentalizado, digamos, para todo. Pero yo soy mucho de... piatarará, como se llama, adelante y vamos a meterle con todo. Y si tenés un mínimo de madurez y sabes lo que es, que te enseñaban en tu casa a respetar a los demás, respetar a otra cultura, respetar a la gente, no ser racista y todas esas cosas, ¿verdad? Porque uno en el extranjero se encuentra muchas cosas y conoce muchas cosas. Y yo creo que mientras uno más viaja se vuelve menos racista y menos xenófobo también. Ajá. ¿Sufriste algún tipo de trato similar allá en Alemania? Racismo no, pero era como que a veces sentís como que la gente te hablaba en inglés porque daba por hecho que no hablabas en inglés. Ajá. Entonces siempre cuando una persona me hablaba en inglés y yo le respondía en alemán. Ajá. Y ahí me hablaban en alemán y me decían, ¿vos hablas alemán? Y yo, sí, por eso estoy acá. Qué bueno. O sea, que una vez me tocó que me preguntó alguna persona en inglés, le respondí en alemán y me dijo,
I'm American. Y yo, ok. Perdón. La Y costumbre. yo dije, ustedes nomás lo que no quieren hablar otro idioma, ¿verdad? Ajá, sí, sí, sí. No, y volviendo a abarcar ese tema que dijiste de cuando te fuiste por segunda vez, que ya tuviste que vivir solo, Sí. como para profundizar un poquito más en eso, ¿cómo Sí. es para una persona quien ciega que hacer sus cosas solo? No, y vivir solo es un desafío muy bueno, algo muy lindo. Y vivir solo siendo ciego es un desafío más lindo, ¿no? Sí, sí. Hay ciertas cosas que uno tiene que, no sé, tenés que saber todo. En Alemania, por ejemplo, yo creo que en unos capítulos anteriores estuvieron hablando de medio ambiente. Hay que separar la basura, todo, si no pagas multa. Entonces, tenés que tener en cuenta que tenés que separar la basura. Aprendes un poco también a limpiar tu departamento, donde estás, hacer las compras, tenés que irte al súper. A veces yo pedía delivery y no que me traigan del súper, me estaba caigüe. Y a veces sí me iba con algún amigo o algo, Sí. pero porque no conocía todavía muy bien el súper. Si yo conocía muy bien el súper, me podía ir yo mismo al súper. Por ejemplo, hay algunos productos que con mi celular yo puedo escanear y saber qué es y todo. Al menos allá, acá todavía no probé eso en el súper. Ajá. Y muchos tipos de cosas. Planchar, tener que atender que no te queme. Ajá, sí. Básicamente, pues yo creo que todos nos quemamos alguna vez planchando, no solamente los ciegos. Y tenés que cocinar, tenés que saber... yo normalmente prefiero cocinar con olla de inducción para evitar, digamos, el fuego. Pero hay algunos ciegos que sí cocinan con fuego y también les sale bien. Pero yo prefiero, como me gusta mucho las finanzas, asesor financiero y todo eso, minimizar riesgo y aumentar ganancia. Entonces, si se puede evitar el fuego, se evita. Sí, claro que sí. Y con el tema de un poquito más, no sé, con el tema de las fiestas que hacen allá en Alemania, Y- comparado con las fiestas que hacen acá, ¿cómo es? Y fiesta, si me decís fiesta latina en Latinoamérica o fiesta alemana en Alemania, yo te digo, hija, y me quedo casi más con la fiesta latina porque hay más, se baila más, hay más movimiento, hay más quilombo. Sí. Allá también hay más, hay también todo ese tipo de cosas, pero es un poco diferente, hay que irse alguna vez, Alguna por vez ahí que probar, encontramos, hay que probar. sí, Sí, sí. sí, hay. ¿Tenían algún monarca allá en Alemania donde la gente se solía ir cada sábado y eso? Sí, había Monarch, había de todo. ¿Ya estuviste ya en un rave? No, Pero tipo una discoteca, ¿cómo se le puede describir a un rave? Como, como todo tecno. Tipo, literalmente como el estereotipo de una fiesta, una discoteca americana, como todo tecno. tipo toda electrónica. Sí, toda electrónica. Y a lo mejor sí, no sé, puede ser. Muchas cosas. Pero lo que me gusta mucho allá son los festivales. Tipo eso que te vas a farrear 5 días seguidos. Eso la verdad que es una experiencia espectacular. Recomiendo a todo el mundo. Obviamente tiene sus consecuencias después. Hay que hacer eso con más de 18 años, eso sí o sí, luego. Sí, sí. Obviamente. Y obviamente sin drogas, obviamente. Obvio. Alcohol sí, pero el resto es muy peligroso. Sobre todo no sabes de dónde vienen, no sabes quién vende, si le meten algo y... ¿Nunca tuviste algún sentimiento de estar más en riesgo por el hecho de que sos ciego al estar en una fiesta o sentís que, no sé, tu nivel de riesgo era igual a todo el mundo? A veces sí te sentís un poco más en riesgo cuando estás con mucha gente así que no conoces y te dan un vaso, te dan una botella y vos decís, hija, si yo estoy acá, algo le pudieron haber puesto a mi botella. Sobre todo en Alemania, en el año pasado subió muchísimo el tema de que te drogaban y que te robaban todo después. Entonces ahí sí, la verdad que tuve bastante miedo. Una vez me pasó que tomando ahí una cerveza, como todos, ¿verdad? De repente me empecé a sentir un poco mareado y ahí me abrí. Me fui a mi casa, pero yo creo que no era nada, pero porque después me fui a mi casa y no me pasó nada. Dormí tranquilo y no tuve nada, pero sí me asusté un poco nomás. Es como decirte, mejor prevenir. Si me quedaba ahí, no sabes si realmente era y Sí, sí. limitar riesgos. Claro que sí. Y por eso prefiero obviamente salir salir con amigos, Ajá, porque ahí y con el está tema en de confianza y todo. de la gente que se juntaba contigo allá en Alemania, vos tenías mucha gente así, un grupo de amigos allá en Alemania. Sí, claro, como esta es la segunda vez que me fui, sobre todo éramos
como 55 paraguayos de mi universidad, entonces estábamos todos en grupo luego. Y la primera vez, compañeros de colegio y todo lo que conocía allá. Entonces, nunca salí a farrear solo, porque digamos que eso ya es... Imagínate estar ciego y estar un poco tomadito por la calle, medio que... Algunos hacen, algunos hacen. Pero estando solo es más Todo un tema. reducir riesgo. Sí, sí, sí. La mejor mentalidad de cualquier ingeniero, reducir riesgo. Incluso tomando. Incluso tomando, así que ya saben la mejor lección de este podcast, reduzcan riesgos, gente. Creo que yo me olvidé de haber dicho gracias otra vez a Franco Pizza porque nos dio la cena que no comimos todavía, pero porque demasiado interesante estaba la conversación. Pero nada, volviendo a agradecerle por la cena de hoy, que Nando ya cenó ya como 4 porciones ya por ahí y seguramente va a comer más después. Hoy está feliz. Hoy está Hoy feliz. está feliz ahí, ¿no? Y nada, no. ¿Cuánto vamos dando? Bueno, Ya estamos ya cerca de despedirnos ya del podcast, pero creo que este va a ser otro de los que no... Es mentira que va a haber segunda parte. ¿Cuándo te volvés a Alemania? Y todavía no hay fecha concreta, vamos a ver, todavía no sé exactamente si voy a volver al 100%, vamos a ver todavía eso, Ajá. pero probablemente sí. Por el momento está desempleado. Probablemente estoy desempleado, exactamente. Por el momento está con posibilidad de volver acá porque todavía es humilde. Cuando consiga trabajar en Alemania va a decir, ¿podcast? Claro que no. No, al toque, o sea, hay online de todo. Sí, sí, claro que sí. Podcast internacional con él, claro Podcast que sí. internacional, Claro que sí. literalmente. Y por última vez, antes que nada, antes de despedirnos, tenés la cámara abierta realmente para dar algún saludo, algún consejo, algún mensaje que no tuviste la oportunidad de dar en algún momento. Ahora la cámara es tuya. Y bueno, un saludo grande a mi hermana, a toda mi familia. Amira, te quiero mucho. Y un saludo grande a toda mi familia. Por supuesto, lo que ya dije, no tengan miedo de aprender. Siempre hay que aprender. Bajo riesgo está la ganancia, ahí un poco contradictivo con reducir riesgo. Así que a veces sí hay que arriesgar. Sí, sí. Sobre todo si el resultado positivo vale la pena. Entonces, más o menos por ahí. Y lo que ya dije, como decía Isaac Newton, lo que conocemos es una simple gota de agua y la ignorancia o lo que nos falta por conocer es todo el océano. Así que le invito a toda la gente que descubramos el océano todos juntos. Dios mío. Y bueno, síganme en el Instagram, después le voy a pasar. Cierto, ahí. Instagram de- Instagram de Jesús Barrios algo, no me acuerdo cómo era. Ahí Voy a poner toda la después puedes descripción. poner ahí la descripción. Sí, Sí. claro. Voy a sí. poner Fero cosas ahora mismo. Jesús Barrios pueden seguirle, está soltero. Está soltero, estudió en Alemania, tiene 23, Dios. Ingeniero impresionante, claro que sí. Y ya hizo un podcast en Ñero Más Podcast. Eso le bajó 10.000 de ahora, pero... No. Para nosotros es impresionante haberle traído a él como invitado. Ahora le sigo yo. De esa Al toque, ahí ya me dio. Volviendo a decirle a ustedes que él es una persona de la cual yo voy a tomar personalmente mucha inspiración porque para mí es muy impresionante lo que él hizo y creo que estas son las clases de personas de las cuales hay que tomar ejemplo porque para mí, por más de que no sé, de que no le haya conocido a profundidad hoy, sé que es una persona de la cual yo puedo decir, hija, él pudo, yo puedo, todos podemos, realmente. Todos podemos realmente y todo Y no- queda en la mentalidad. Nuevamente, déjame felicitarle a ustedes porque la verdad que una de las virtudes más impresionantes y mejores de un entrevistador bueno es que el invitado se sienta cómodo, que pueda hablar libremente, que, como se dice, no interrumpir, saber escuchar. La verdad que me dejaron hablar de más otra vez. No, nunca. Así que muchísimas gracias, felicitarles, son unos grandiosos, ¿cómo se dice? Entrevistadores. Y la verdad que les deseo todo el éxito del mundo y seguro va a haber especial 50, especial 100, especial 200 y vamos por más. Claro que sí, en el especial 50 y 200 vas a estar presente. Claro que Dios sí. quiere. Sí, Dios Muchísimas gracias, Jesús, en serio. Muchísimas gracias. A ustedes, a ustedes. Muchísimas muchas gracias, Franco Pizza, de nuevo, porque ya vamos a cenar ya después de grabar Al fin todo. vamos a cenar. Y gracias a Nando otra vez por bancar la cámara que está detrás y que está impresionadísimo con todo el tema del podcast. Y nosotros agradecidos, como siempre, con ustedes. Muchas gracias a toda la gente que está siguiendo porque ya tenemos 18 18 episodios. 18 episodios, vamos a un episodio más 18.
Sí, ya le seguí en gracias. Spotify, ¿eh? Ya. ¡Ay! sí. ¿Alguien escucha en Spotify? Alguien escucha en Spotify, no está alto. Bueno, No, pues ya vienen los millones, ¿eh? ¿Qué? Pues ya vienen los millones. Ya. Claro que sí, claro que sí. Teo ya no puede más ser. Muchísimas gracias, gente, a toda la gente que nos apoya. Muchas gracias, Jesús, otra vez. Y esto fue Ñe Nomás Podcast. Surgió hablar de eso. Episodio 18, muchísimas gracias por estar bancando. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, 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 chao.